Bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto. Piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte a tu desarrollo personal y de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a ver esta semana una nueva cápsula de poder que espero te sirva y te sea de mucha utilidad. Mira, vamos a hablar de algo llamado los mitos del tiempo. Y en los mitos del tiempo podemos hablar muy específicamente de dos personas. A mí me gusta llamar esta cápsula como Elon Musk contra o versus Timothy Ferris. De los dos hemos hablado ya. Elon Musk, pues prácticamente, viene siendo uno de los máximos exponentes en relación a lo que viene siendo el emprender. Viene siendo el emprendedor más disruptivo que existe hoy por hoy prácticamente en el mundo. Contra Timothy Ferris, que viene siendo un especialista en cómo optimizar, cómo ser más productivo, de qué manera hacer más con menos. Es un laboratorio viviente, ¿no? Es una persona que incorpora hacia sí mismo cada una de las cosas que implementa. De hecho, él tiene, su libro es un libro sumamente famoso que se llama La Jornada Laboral de 4 horas, que cambió para muchos o la forma en la que se percibe, ¿no? Es decir, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo alguien puede hacer en 4 horas lo que normalmente tendrías que hacer una semana de 44, 48 o 40 horas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tiempo que trabajes. Ahora, no se trata, la forma en la que vamos a ver esta cápsula de poder, la vamos a aterrizar un poco más. No estamos hablando del concepto de productividad como tal, el cómo optimizar las cosas. Es más bien hacer conciencia de cómo hacer que las cosas se puedan dar y cómo puedan funcionar. Te voy a tener que poner en contexto un poco sobre Elon Musk, porque Elon Musk viene siendo un cofundador de PayPal, que viene siendo este procesador de pagos donde se utiliza mucho en Internet. Viene siendo también cofundador de Tesla, viene siendo también de la parte de SpaceX, o sea, esta compañía para hacer los viajes a la luna, y también tiene toda la parte de SolarCity, que viene siendo esta parte, esta empresa relacionada a la cuestión de energía solar. Entonces, ¿por qué los pongo alusión a ellos dos? Porque son personas muy diferentes en la manera en la que hacen las cosas. Si bien Timothy Ferris optimiza las cosas para que no dependan de él, y al final él, haga lo que quiera con su vida y aproveche el tiempo como lo quiera aprovechar. Son dos posturas diferentes porque Elon Musk, pues en el contexto como nosotros lo podemos identificar, cae en el sentido del workaholic, ¿no? Esa persona que está trabajando constantemente y haciendo todo el tiempo las cosas. Y aquí vamos a entrar y a diferenciar en sí a qué se refiere la manera en la que hace las cosas, ¿no? Que es la parte principal. Quiero que entiendas lo que... Porque no se trata de ser un workaholic o no se trata de ser alguien muy productivo que no hace nada. La clave radica en cómo es que te sientes cuando estás pasando ese tiempo, ¿no? Es decir, si estás trabajando y no se siente como trabajo, oye, pues qué genial. Es decir, no tienes ese problema, no tienes esa frustración, ese concepto de rutina. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero mira, quiero que entiendas lo siguiente, ¿no? Tomás Alva Edison, él intentó... o la parte de los intentos dicen que fueron más de 10,000 veces para lograr que la bombilla eléctrica funcionara, ¿ok? Entonces, imagínate para una persona como él que le digan, ¿sabes qué? Pues en 4 horas a la semana puedes trabajar y hacer lo que tú quieras, ¿no? Es decir, simplemente trabaja 4 horas por semana. Eso es algo insólito, eso sería algo inaudito para una persona como en este caso Alva Edison y para muchas personas que se dedican a ser productores de cosas. No puede ser. Es decir, ese contexto de que nada más trabajo muy poco y después hago lo que yo quiera, que muchas veces limita a hacer nada, no puede ser. Y la verdad es que esa falacia no existe, ¿no? Se le conoce como la falacia del arrepentimiento. Entonces, esa falacia de trabajar nada más 4 horas a la semana, como lo propone Timothy Ferris, para ciertos casos, pues puede ser una falacia totalmente. ¿Por qué? Porque al final se supone que tú, como emprendedor, como emprendedora, estás aquí para cambiar el mundo acorde a tu visión. Entonces te vas a dar cuenta que no funciona así. Sin embargo, sí te vas a dar cuenta que puedes tomar ciertas cosas de la metodología de Timothy Ferris para incorporarlas y ser más productivo. Eso también es cierto, mira. Se supone que uno tiene que, la vida en sí mismo es la rutina, ¿no? La rutina que tenemos, la rutina que tienes tú, la rutina que tengo yo. Muchas veces escuchamos el dicho, hay que evitar la rutina, no caer en la rutina es mala. Claro que sí, si es que aquello que haces, pues no te gusta.
Si no te gusta, pues simplemente, claro, o sea, es un sufrimiento constante, pero si aquello que tú haces es lo que amas y realmente te satisface, pues realmente no tienes ningún problema. En palabras de Alba Edison, perdón, pues tú, vaya, te dice, no te olvides de amar la rutina. No te olvides de amar eso que haces, eso que inviertes tu tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente es obvio pensar que si yo disfruto hacer algo, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Claro, todo enfocado a los tiempos, todo enfocado a los criterios en los cuales administrar y balancear la vida, ¿no? Pero tú dile a alguien, a un artista, por ejemplo, si está trabajando o está disfrutando, ¿no? Es decir, un pintor, un escultor, un artista plástico, inclusive un doctor, ¿ok? Cuando estás con los doctores, los cirujanos y demás, que se la pasan prácticamente gran parte de su tiempo en campo, ¿no? En operación, en simplemente haciendo su arte, ¿no? Digámoslo así. Pues para ellos tampoco viene siendo como trabajo, ¿no? Es decir, se pueden cansar como cualquier persona, pero es algo que los apasiona. Entonces, algo muy importante aquí. No olvides, digámoslo, cerrando un poquito esta parte de la rutina y demás. Lo mejor que puedes hacer es aprender a pensar. Es decir, cuando tú estés haciendo algo, siempre preocúpate por estar pensando, por estar innovando tus propios pensamientos, por estar adquiriendo nuevo conocimiento, por nunca dejar de aprender. Y eso te va a poner a ti años adelante que la mayoría de la media que existe, ¿no? Años de ventaja sobre la mayoría de las personas que te rodean posiblemente. ¿Por qué? Porque no están conscientes de que tienen que hacer todo esto, de lo cual, perdón, tú ya estás siendo consciente. Ahora, algo también que me lleva a esto a pensar, ¿no? Muchas veces las personas quieren lograr grandes cosas, ¿sí? Las personas quieren cambiar el mundo muchas veces. Las personas quieren, sueñan con la vida de otros, ¿no? Es decir, como un deportista famoso, un atleta olímpico, un empresario, un filántropo, lo que ustedes me digan. Las personas les gustaría tener eso, ¿no? Sin embargo, no, vaya, hay un dicho que me vas a escuchar decirlo una y otra vez, que es: la gente ama la gloria, mas no la historia. Entonces la gente no ve qué fue lo que pasó. Algo que no tienes que olvidar es lo siguiente: un gran logro, siempre un gran logro, regularmente, no regularmente, siempre, como dije antes, viene acompañado de un esfuerzo heroico. ¿Ok? No es fácil, por ejemplo, no fue fácil para Steve Jobs crear Apple, eso te lo aseguro. Tampoco fue fácil para Bill Gates crear Microsoft, ¿ok? Cosas que fueron tendencias en el mundo. Tampoco fue fácil para Warren Buffett ser el inversor número 1 del mundo. Tampoco fue fácil para Michael Jordan convertirse en el mejor basquetbolista del mundo. Y así podría seguir tras ejemplo, ¿ok? Pero aquí lo que quiero que tengas claro es que nada de esto sucede de la noche a la mañana. Nada de esto sucede nada más porque alguien lo pensó que así tenía que ser y ya. No, al contrario. Alguien tuvo una meta y sobre esa meta se puso a trabajar. Pero es importante entender y sobre todo ser conscientes que todo gran logro siempre llega, vaya, después de un esfuerzo prácticamente heroico sobre el mismo, que son las cosas que cambian el mundo, ¿no? Por eso recomiendo que las biografías, por ejemplo, Gandhi, ¿no? O sea, situaciones donde te van a poner en un contexto para que logres comprender cómo es que realmente las cosas se dan y no simplemente ser un soñador pasivo, ¿no? Que es la peor parte. Quieres grandes cosas, pero no te esfuerzas por ellas. Algo que también creo que cae aquí mucho alusión es la cuestión de mucha gente odia la rutina, pero la odia porque, o le molesta, pues si es que la palabra odio se escucha muy fuerte, pero le molesta mucho porque normalmente no están conscientes de que están haciendo lo incorrecto o no están conscientes de, vaya, ¿no? De que están trabajando en algo que no es lo suyo. Las personas tienen que estar conscientes de no caer en ese error, ¿ok? No caer en el error de, como dicen por ahí en el dicho, ¿no? Tú tienes una escalera y la apoyas en el muro para escalarla y darte cuenta que la apoyaste del lado equivocado, ¿no? O en el muro equivocado. No se trata, para entender esto, no se trata de hacer las cosas que para ti son fáciles, ¿no? O siempre querer lo sencillo, ¿ok? Se trata de trabajar en aquello que te hace feliz. Y por eso las cosas cuando lo haces, pues no te saben a trabajo. Tú no sabes, vaya, te cuesta trabajo distinguir cuándo es trabajo
y cuándo es placer muchas veces. ¿Por qué? Porque no, vaya, una cosa complementa a la otra. Ya veremos más adelante y profundizaremos sobre este tema, quizá en otras cápsulas. Pero la parte importante aquí es que sé consciente, ¿sí?, de que no trabajes en lo equivocado, ¿ok? No te enfoques en aquello que es fácil, sino trabaja en aquello que realmente te es satisfactorio y te hace feliz, que es la parte principal, ¿ok? Miren, sobre este tema hay que ser conscientes también sobre la cuestión de la felicidad como tal, ¿no? Es decir, trabaja en aquello que te hace feliz, sí, pero tienes que estarte cuidando del status quo, tienes que estarte cuidando de la media social y tienes que estarte cuidando también de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque al final todo esto, todo este concepto que te estoy mencionando, estos tres grandes, que viene siendo el status quo, que viene siendo los medios masivos de comunicación y también el entorno que te envuelve, ¿ok? Tienen un concepto de felicidad. Ok, para alguna parte o para algún sector, el concepto de felicidad va a ser que tú trabajes en una gran empresa y tengas un gran puesto. Si haces eso, estás cumpliendo con el sueño de la sociedad. Se decía que el sueño americano, ¿cuál era? Pues tener tu casa, tener tu familia, tener tu buen trabajo, tener tus ahorros, tener tus vacaciones y tener tu seguridad, la parte de seguridad social, es decir, la parte de salud cubierta. ¿Para qué? Para que al final tuvieras la educación cubierta y tus hijos pudieran ir a una universidad a la cual tú no pudiste haber ido, quizá porque por luchar por ese sueño americano, ¿no? Entonces, eso era el sueño americano y para gran parte de la media social, es decir, gran parte de la sociedad, lo adoptó como que eso era lo que tenía que ser. Y así duró muchos años. Ahora es un despertar colectivo realmente. La mayoría de las personas ya no les satisface eso. Sin embargo, todavía la media social sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo te restringen bastante, ¿no? De hecho, Grant Cardone en su libro La regla de oro, o el 10X Rule, como se conoce en inglés, habla precisamente sobre estos cuatro tipos de personas, ¿no? Es decir, los que nunca hacen nada, los que siempre se están retrayendo, o sea, que se atreven pero no se atreven y siempre mejor tratan de no hacer las cosas. Después tiene las personas los normales, le llama él, la clase media, que es la peor de todas las clases en el sentido de que es la más dura de todas, y después viene la gente extraordinaria, ¿no? Entonces, cuando tú te sitúas dentro del concepto de felicidad o dentro de lo aceptado por el status quo viene siendo toda la cuestión de la media social, como he dicho, o sea, la parte de la sociedad, lo que es aprobado por la sociedad, por las masas y todo este tipo de cosas, pues simplemente tú tienes ya una identidad que tienes que seguir. Y si tú la sigues, prácticamente estás cumpliendo quizá con el sueño de otros, pero no con tu propio sueño. Tienes que cuidarte mucho de los medios masivos de comunicación también. Al final, sé consciente de algo, porque a veces dicen, bueno, medios masivos es toda la parte de internet, toda la parte de Facebook, toda la parte de las redes sociales, pero también todas las partes de la radio y la televisión común. ¿Por qué? Porque al final hay una verdad inaludible sobre todo este punto. Los medios sociales o los medios masivos de comunicación viven de los patrocinios, de los ciertos, vaya, ¿no? De los patrocinadores, valga la redundancia, donde al final todo mundo busca venderte algo, para eso están. No se pueden subsanar de una manera independiente. Entonces necesitan tener esos patrocinios que te van a querer vender algo. Entonces, ten cuidado, ¿sí? No caigas en la trampa tampoco de seguir lo que te dicen los medios masivos de comunicación y de hacer lo que te dice el status quo, que es lo correcto. Sé que es difícil, se dice más fácil de lo que puede ser. Sin embargo, si somos conscientes de lo que estamos queriendo lograr, muy posiblemente sí podamos dar ese paso distinto, sí podamos diferenciarnos del resto, que es lo que estamos hablando precisamente en esta sección, ¿no? Es decir, aprende a pensar, como habíamos dicho inicialmente, para que puedas estar años de ventaja sobre el resto. Mucha gente no lo entiende o mucha gente dice que lo entiende pero no lo hace. Tú no seas de los que no lo hacen, ¿ok? No seas pasivo, sino tienes que ser alguien activo en toda esta cuestión de moverte, de estar en actividad, de no detenerte, de no seguir las reglas si es que no quieres seguirlas, ¿ok? Habrá quien sea feliz con eso y está bien, pero si no eres tú una persona que sea la tradicional, que sigue las reglas, y que simplemente vive una vida normal, acorde a lo que la media social, el status quo dictamina, pues simplemente tienes que ponerte a pensar qué es lo que vas a hacer. Y la mejor manera de hacer esto, mira, yo te voy a dar un consejo. La mejor manera en la que lo puedes lograr es que tú te hagas de una lista, ¿sí? Trata de listar, de tener una lista de personas que hayan hecho esos cambios, que han impactado
de alguna manera el mundo, ¿no? O por lo menos tu mundo. ¿Y qué es lo que prácticamente es lo que tú estás buscando? Es decir, personas que ya hayan logrado eso que tú quieres. Ten una lista a la mano, ¿ok? Y vaya, guíate en los logros de estas personas. Es decir, investiga qué es lo que hicieron. Investiga cómo fue su vida. Vaya, tienes que preocuparte por indagar, por ver, por analizar. ¿Cómo es que estas personas lograron eso que tú quieres? Es tu responsabilidad aprender. Si tú quieres lograrlo, tienes que entender qué es lo que tienes que hacer. Anthony Robbins decía que el secreto del éxito era muy fácil. Tienes que ver lo que una persona exitosa ya hizo, una persona exitosa que tú admires, qué fue lo que ya hizo y prácticamente replicar lo mismo que la persona ya hizo. Es decir, se dice fácil, yo lo entiendo, pero muchas veces también no se trata que seas un clon de la persona porque es muy difícil, es sumamente complicado, habrá casos extremos donde sí suceda, pero es sumamente complicado. Pero yo te aseguro que si tú logras ser el 10% de lo que esa persona es, tu vida va a ser sumamente diferente y vas a lograr mucho más que el entorno que te envuelve. Eso te lo puedo asegurar, ¿sí? Hay una regla que le llaman el 10%, que de hecho pues ya es un tema que platicaremos también en otra sección, pero quiero que te quedes con eso, es decir, ten esa lista de personas, vaya, analízala, sobre todo en relación a los logros que ellos ya hicieron que a ti te gustaría hacer o que te sientes atraído hacia esas metas, hacia esos logros, y analiza sus vidas para que seas más consciente de qué es lo que necesitas. Bien, mira, para ir cerrando este punto, ahora estamos hablando de los mitos del tiempo, ¿sí? Y todo este contexto que te estoy hablando va relacionado a eso. Perdemos demasiado tiempo en seguir quizá el objeto brillante, perdemos demasiado tiempo quizá simplemente en estar en cosas que no nos producen nada, ¿ok? Pero pasamos demasiado tiempo recargados en la escalera, recargando la escalera en el muro equivocado, ¿ok? Pasamos mucho tiempo soñando en grandes cosas, pero simplemente nunca pasamos a la acción porque no sabemos qué hay que hacer y no sabemos cuál es el camino trazado para hacerlo. Bien, perdemos mucho tiempo simplemente por seguir a los medios masivos de comunicación, por seguir también al status quo, por seguir las reglas que nos dicen. Y no es que esté mal, pero hay que saber exactamente qué es lo que nos hace felices a nosotros y qué es lo que queremos realmente hacer, ¿ok? Quiero que te lleves de tarea algo importante que te va a ayudar. Y te va a ayudar a aterrizar mucho este contexto, ¿no? De los mitos del tiempo. Y tienes que pensar, realmente tienes que pensar, ¿no? En qué áreas, ¿sí? Tú tienes una mentalidad del corto plazo. Es decir, en qué áreas tú realmente no te gusta enfocarte demasiado. Dicho de otra manera, la mentalidad del corto plazo es aquella parte donde tú quieres resultados rápidos, pero con el mínimo esfuerzo, ¿ok? Entonces, ponte a pensar en eso, porque no está mal. Mucha gente piensa, no, te tiene que tomar demasiado tiempo. Depende. Todo depende de quién sigas, porque acuérdate, los recursos que tú utilices, el dinero, sobre todo el dinero, tiene que ser enfocado a algo que te ayude a mitigar la curva de aprendizaje. El dinero tiene que ser utilizado como un medio para alcanzar algo más. Y si ese dinero puede ayudarte a llevarte del punto A al punto B de una manera más rápida, entonces sí puedes usarlo de una manera eficiente, ¿ok? Lo que no puede ser es tomar atajos que son prácticamente incongruentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del condicionamiento físico, si tú quieres mejorar tu imagen, por ejemplo, ¿no? Si tienes sobrepeso o estás por debajo de tu peso y tú quieres llegar a ese nivel, pues simplemente lo normal sería que tú tuvieras, ¿sí? Un plan, un régimen, una estrategia, ni siquiera un plan, ya hemos hablado de eso, ¿no? Una estrategia la cual conlleve a un plan para poder lograr eso. Mira, Peter Drucker, el administrador, digámoslo así por excelencia, ¿no? De los últimos, yo creo que 60, 70 años, y es el referente principal en toda la cuestión de administración, te dice que, por ejemplo, para que algo quede realmente cimentado en tu mente, ¿no? Algo que realmente pueda usarse a tu favor, tienen que pasar 18 meses. O sea, imagínate la mentalidad. Cuando tú quieres que las cosas sucedan de una manera rápida, dice que tienen que pasar mínimo 18 meses para, digámoslo así, para que un hábito quede realmente sustentado, para que una mejora, una incorporación de lo que estás haciendo quede realmente cimentada en ti.
18 meses. Mucha gente piensa en 18 meses y dice, bueno, no, porque es mucho tiempo. Yo no puedo esperarme tanto tiempo para hacer las cosas. Sin embargo, si lo pongo en perspectiva, yo te puedo asegurar, y te lo aseguro, que si 18 meses es año y medio, ¿ok? Piensa en tu vida hace año y medio. ¿Cómo es en relación ahora? Quizá tenga algunos cambios, pero posiblemente en su mayoría sea exactamente igual. Quizá sigas con las mismas inquietudes, sigas con los mismos sueños, sigas con las mismas ideas, porque no has implementado algo o implementaste algo y no funcionó y a lo mejor eso te desanimó y ya no quisiste seguir y entonces estuviste persiguiendo el objeto brillante y volviste y gastaste, invertiste, no te funcionó y otra vez regresaste y al final volviste sí me vas entendiendo, es decir, volviste al mismo sendero donde estabas. ¿Por qué? Porque no seguiste un patrón. Ahora, te pregunto, y voy a poner el ejemplo del condicionamiento físico. ¿Qué pasaría si al día de hoy, ok, tú hubieras hecho o tú pudieras viajar en el tiempo año y medio atrás y hubieras hecho lo siguiente? Te hubieras mentalizado, número uno, en conseguir tu meta, pero no nada más eso, en la parte del cuerpo me refiero, sino que hubieras ido con un especialista tanto en una estrategia de alimentación y una estrategia de condicionamiento físico, que hubieras pagado ambos, es decir, tus coach o tu entrenador o tus entrenadores, los hubieras pagado y hubieras seguido durante 18 meses ese plan. Imagínate cómo estarías ahora. Yo estoy seguro que el resultado sería muy diferente, ¿ok? Pero como se tiene una mentalidad del corto plazo, la gente normalmente no quiere caer en eso y no se da cuenta que pierde mucho más que lo que gana si hubiera invertido prácticamente parte de ese tiempo en lograr ese resultado que está buscando. Entonces piensa en qué áreas de tu vida tienes esa mentalidad del corto plazo, ¿no? Puede ser en tu carrera, por ejemplo, la parte profesional, a lo que te dedicas, si es que tú buscas atajos o realmente te preparas para hacer las cosas, ¿no? En tu negocio, en hacerlo crecer, cuánto lo quieres hacer crecer, de qué manera lo estás de alguna manera llevando, en tu cuerpo, ¿no? Es decir, en la parte física. Por mencionarte algunos puntos, tú tienes que saber en qué áreas tú sueles tener esa mentalidad de corto plazo y cambiarla, ajustarla. Es decir, empezar a hacer planes realistas, ¿sí? Y que sean motivantes para ti, pero también que tengan un plazo para un principio y un fin, ¿ok? Hablábamos al principio de la rutina, si recuerdas, y la rutina normalmente la gente suele evadirla, dice, no, la rutina está mal. ¿Por qué? Porque hacen cosas nocivas durante la rutina. Quizá durante la rutina pierdes gran parte de tu tiempo haciendo cosas que no te motivan o que simplemente no te producen un resultado. Por eso no te gusta. Lo que tienes que hacer tú es ser adicto, ¿sí?, a la rutina positiva, digámoslo así. Tienes que ser alguien que la rutina la llene de cosas que realmente le puedan servir. Cosas como qué, pues bueno, a lo mejor la lectura, a lo mejor el ejercicio, detalles como ir a prepararte, desarrollarte de manera profesional, de manera personal, habilidades que te sirvan o que realmente sean hobbies, pero hobbies productivos, como el cocinar, entre otras cosas, ¿no? Es decir, si tú llenas tu rutina, ese tipo de actividades, el viajar, cosas que te motivan y que al final también te van a generar un beneficio, tanto personal como profesional, simplemente llena tu vida de la mayor cantidad de rutina que puedas. Porque al final la persona que va a mejorar ante todo eso eres tú en primera instancia, ¿no? Y cada vez va a ser una mejor versión de lo que eres ahora, ¿ok? La clave en la vida, muchas veces, o la forma, una de las claves, porque hay muchas, no hay una sola clave absoluta, pero una de las claves, para poder avanzar y sobre todo para disfrutar la vida, es hacer aquello que realmente hacemos sin mirar el reloj. ¿Ok? Es una manera muy simple. Aquello que realmente disfrutamos hacer sin necesidad de ver el reloj, sin necesidad de ver si ya me tengo que ir, sin necesidad de ver cuánto tiempo me falta, sin necesidad de estar esperando que ya llegue la hora para que eso se termine, etc. O sea, tú tienes que hacer las cosas que tanto disfrutas sin necesidad de ver el reloj. Y eso, al final, es lo que va a hacer prácticamente toda la diferencia, ¿ok? Entonces, en esta cápsula se trata de entender cuáles son esos mitos del tiempo y que tú simplemente tengas claro que no se trata de hacer más óptimo algo que no te gusta hacer. Al contrario, tienes que irte hacia aquello que realmente disfrutas hacer. Recuerda,
La vida es la rutina en sí misma. Y no se trata de que, vaya, de que la evadas, sino al contrario, se trata de que ames lo que haces. Recuerda que tienes que pensar, aprende a siempre a tratar de incorporar nuevo conocimiento, de ser autodidacta, de mejorar constantemente y vas a estar años, años de diferencia en avance en relación a los demás, ¿ok? Algo que no quiero que se te olvide es la idea, sobre todo que un gran logro siempre tiene o siempre viene o fue originado, ¿no? Por un esfuerzo heroico, la mayoría de las veces. No caigas en la tentación o no seas de aquellos que quieran irse por lo fácil. Mejor vete por aquello o inclínate por aquello que realmente amas, ¿ok? O que realmente te hace feliz. Y al final, pues no olvides de que la rutina, si tú la rutina la llenas de cosas positivas, si eres adicto a lo positivo, al final te va a generar un beneficio mucho mayor porque te va a hacer crecer mejor, bueno, te va a hacer crecer mucho más como persona. Y algo que decía Peter Drucker, no se te olvide, este gran administrador, 18 meses es lo que toma algo para que realmente sea real, para que quede cimentado. Quizá no quiero que pienses en el largo plazo, ¿no? Porque mucha gente no quiere pensar en el largo plazo, pero tú tienes que empezar a hacer tu estrategia siempre a largo plazo. Una estrategia a largo plazo, pero con planes a corto y mediano, que es la parte que lo hace interesante. Es decir, no se trata de que corras el maratón en la primera instancia, pero se trata que si tú quieres correr un maratón en un año, pues por lo menos empieza haciendo planes para correr primero 1 kilómetro, después 5, después 10 y así sucesivamente hasta alcanzar esa meta, ¿sí? Cada vez que tú hagas eso, los avances que logres en tu vida van a ser mucho más significativos y los mitos del tiempo van a desaparecer porque simplemente ya no vas a hacer aquello que estás esperando la hora para que eso se termine porque simplemente no te gusta. ¿Ok? No se trata de hacer más en menos tiempo, sino se trata de que simplemente no te cuestiones del tiempo porque ya es muy difícil distinguir aquello que es trabajo de lo que no, porque cada vez que haces algo, realmente lo disfrutas.